Dolph Lundgren era tan peligroso que durante el rodaje de Rocky 4, Sylvester Stallone terminó en cuidados intensivos después de que un solo golpe le hinchara el corazón contra las costillas. Su nivel de contacto era tan real que el propio director de la película, que también era la víctima del golpe, tardó años en admitir en público lo cerca que estuvo de no contarlo. Pero, ¿por qué nadie golpea como Dolph Lundgren? Lo ocurrido con Sylvester Stallone en Rocky 4 no fue un accidente cualquiera. En realidad, fue la consecuencia de poner frente a frente a dos hombres que querían que la pelea se sintiera completamente auténtica. Durante el rodaje de la gran pelea final, Stallone le hizo una petición muy clara a Dolph Lundgren, que dejara de actuar y comenzara a golpear como si estuviera en una pelea real. Quería que la rivalidad entre Rocky e Iván Drago se viera tan brutal que el público olvidara que estaba viendo una película. Dolph aceptó el desafío. Al principio todo parecía ir según lo previsto. Intercambiaban golpes controlados mientras las cámaras seguían rodando, pero en una de las tomas, Lundgren conectó un potente de rechazo directamente sobre el pecho de Stallone. El impacto fue tan violento que el actor apenas sintió dolor en ese momento y continuó filmando como si nada hubiera pasado. Horas después comenzó a tener dificultades para respirar. Su corazón había empezado a inflamarse por el fuerte golpe recibido. La situación fue tan seria que tuvieron que trasladarlo de urgencia desde Canadá hasta un hospital en California, donde permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos bajo observación médica. Años más tarde, el propio Stallone confesó que aquel golpe había sido uno de los más fuertes que había recibido en toda su vida y que por un momento llegó a pensar que algo realmente grave podía haber ocurrido. Dolph, por su parte, nunca buscó lastimar a nadie, simplemente tenía una potencia física fuera de lo normal, y cuando le pidieron que peleara de verdad, eso fue exactamente lo que hizo. I had seen the Hagler-Hearns fight, and I went, well, you know what, I gotta forget what we've been practicing now, Dolph. I want you to get out there and just try to clock me, knock me out. Just go for the first minute of the fight. It's going to be a free-for-all. I want it to be, because what I saw when Hagler and Hearns comes out there, and I'm like 5'10", he's like 6'12". Okay, he's beyond height. And he was also a world champion kickboxer, so he knows how to fight. And he's, boom, in the chest. And that night, I started feeling palpitations, and they said, oh my God. And I went to the hospital, they put me on a low altitude flight, and then I had to go back to St. John's Hospital in California. 9 days later, Lloyd's of London were brought in, oh, we know he's faking it. I said, no, I don't want to hang out in ICU for 9 days. It's not my idea of a vacation. So they went through the film, and it was an uppercut, caught the ribs, which hit the heart against the rib cage, and it's a thing called a pericardial sac. He said, you usually get this in head-on collisions. I said, well, close. Y esa fuerza no aparecía por casualidad, era el resultado de décadas de entrenamiento, competición y una preparación física que muy pocos actores de Hollywood podían igualar. Porque para entender por qué nadie golpea como Dolph Lundgren, primero hay que entender de dónde viene realmente esa potencia. Esa misma noche la presión arterial de Stallone se disparó a 260. Los médicos le explicaron a Stallone que ese tipo de lesión solía verse en choques automovilísticos frontales. Su respuesta fue simple: cerca, sí choqué contra algo. Contra un tranvía llamado Dolph Lundgren. Mucho antes de convertirse en Iván Drago, Dolph Lundgren ya estaba acostumbrado a pelear de verdad. Su historia en las artes marciales comenzó cuando apenas tenía 7 años, experimentando con el judo y el karate Goju-Ryu. Pero fue a los 14 años cuando descubrió la disciplina que marcaría el resto de su vida, el Kyokushin, el exigente estilo de contacto pleno fundado por el legendario Mas Oyama. A diferencia de muchas otras artes marciales, en el Kyokushin no basta con marcar un punto o ejecutar una técnica al aire. Hay que soportar golpes reales a pleno contacto, resistir el castigo y seguir avanzando. Allí no importa quién parece más fuerte, importa quién realmente lo es. Lundgren progresó a una velocidad extraordinaria. Tras obtener su cinturón negro de primer dan, pronto comenzó a representar a Suecia en las competiciones internacionales más importantes, capitaneó la selección nacional de Kyokushin y se proclamó campeón europeo de peso pesado en 1980, además de conquistar el prestigioso Abierto de Gran Bretaña en años consecutivos, enfrentándose a los mejores karatecas del continente en torneos donde era normal disputar varios combates de contacto completo el mismo día.
Quienes compartieron el tatami con él recuerdan a un competidor sorprendentemente rápido para su tamaño. Con casi 2 metros de estatura utilizaba su enorme alcance para mantener a sus rivales bajo presión constante, combinando potentes patadas con golpes rectos que obligaban a retroceder incluso a peleadores mucho más experimentados. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su resistencia. Mientras otros se desinflaban conforme avanzaban los asaltos, Dolph mantenía la misma intensidad destructiva desde el primer minuto hasta el último. Esa disciplina férrea no solo definió su carrera deportiva, sino también su mente. Mientras competía al más alto nivel, estudió ingeniería química. Obtuvo una maestría y llegó a recibir una beca para continuar sus estudios en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Esa mentalidad analítica la trasladó al gimnasio y al dojo. Estudiaba la biomecánica de los movimientos, planificaba cada sesión con precisión matemática y preparaba su cuerpo como si fuera un proyecto científico. Ni siquiera cuando ya era una cotizada estrella de Hollywood abandonó ese estilo de vida. En 1998 regresó a su antiguo dojo en Estocolmo para afrontar una de las pruebas más exigentes del Kyokushin, con el fin de obtener su tercer dan, el 20 hombres kumite. 20 combates consecutivos, sin descanso, contra rivales frescos y diferentes, seguidos por varias horas de riguroso examen técnico. Superó la prueba con éxito, demostrando que seguía siendo un guerrero de élite incluso después de haber conquistado el cine. Por eso, cuando llegaba el momento de rodar una escena de acción, sus golpes no parecían una actuación. Con casi 2 metros de estatura y más de 100 kilos de puro músculo en su mejor momento, cada impacto estaba respaldado por décadas de entrenamiento y competición real. No necesitaba exagerar sus movimientos para convencer al público. La fuerza estaba ahí de forma natural. Quienes trabajaron con él coinciden en que fue siempre un profesional disciplinado y respetuoso. Nunca buscó lastimar a sus compañeros, pero todos en el set sabían que si una escena exigía aumentar la intensidad o alguien calculaba mal una distancia, la línea entre la ficción cinematográfica y la realidad de un campeón mundial podía desaparecer en una fracción de segundo. Y esa era precisamente la mayor diferencia entre Dolph Lundgren y muchos otros actores de acción. No era un actor que aprendió a pelear para el cine, era un verdadero campeón que por un giro del destino terminó conquistando Hollywood. En 1979, siendo todavía un competidor novato sin el rango oficial requerido, Lundgren fue seleccionado para representar a Suecia en el segundo torneo mundial abierto de karate en Tokio, el evento de contacto pleno más exigente del planeta. Para poder participar se requería ser obligatoriamente cinturón negro. Como Dolph no lo era, tuvo que pedir prestado un cinturón negro solo para cumplir con el requisito mínimo de inscripción y poder pisar el tatami. Para sorpresa de todos, el joven sueco noqueó de forma brutal a sus 2 primeros rivales. Eso lo puso frente al gran favorito y futuro campeón del torneo, el legendario Makoto Nakamura, un experimentado competidor japonés que superaba a Dolph por años de maestría y kilometraje en combate. Contra todos los pronósticos, el enfrentamiento se convirtió en una guerra absoluta. Se fue a la distancia completa y requirió de 2 asaltos de extensión extra. Nakamura finalmente se llevó la decisión de los jueces en un veredicto que muchos de los presentes en Tokio consideraron sumamente localista e injusto. Durante el combate, la tensión en la esquina de Suecia era máxima. Su propio entrenador estaba furioso, no con Lundgren, sino con las tácticas al límite del reglamento que usaba Nakamura, y en un momento de desesperación llegó a pedirle al Dolph que respondiera con una patada ilegal a la ingle para frenarlo. Lundgren se negó, prefiriendo mantener el honor intacto. Dolph perdió el combate en las tarjetas, pero esa guerra terminó siendo, según sus propias palabras, el punto de quiebre de su vida. Aunque perdí ese combate, supe que yo también podía convertirme en un verdadero campeón. Ese temperamento de competidor no desapareció con los años. Décadas después de Rocky IV, ya en 2010, durante el rodaje de Los Indestructibles, Stallone, de nuevo como director, le exigió a Lundgren repetir una escena unas 20 veces frente a todo el equipo y la prensa presente ese día, entre gritos como "mi abuela lo haría mejor que tú". Lundgren aguantó hasta el descanso para comer. Ahí llamó a su esposa y le dijo textualmente que si Stallone decía una palabra más lo iba a noquear y se iba a ir de la película. Volvió al set todavía furioso. Todo el equipo lo notó. Antes de que la tensión explotara, Stallone se le acercó, le tocó el hombro y se disculpó. Siguieron rodando. El mismo hombre capaz de mandar a un amigo al hospital de un solo golpe estuvo, 30 años después, a un comentario de distancia de repetir la escena en la vida real. Décadas después de Rocky IV, con más de 90 películas en su carrera y un cuarto dan de cinturón negro ganado en combate real, no en coreografía, queda una idea simple. Cuando Dolph Lundgren cerraba el puño frente a una cámara, nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, ni siquiera el mismísimo Rocky Balboa, podía estar completamente seguro de que ese golpe se iba a quedar en la ficción.
A lo largo de los años han aparecido actores más rápidos, también han aparecido peleadores con mejores récords y campeones con más títulos, pero muy pocos han reunido exactamente la misma combinación que convirtió a Dolph Lundgren en una leyenda del cine de acción, porque no era únicamente un hombre enorme, tampoco era solo un campeón de karate, era la unión de un competidor de contacto completo, un atleta extraordinario y un físico que parecía diseñado para interpretar al villano más intimidante de Hollywood. Cuando Iván Drago apareció en la pantalla de 1985, millones de personas quedaron convencidas de que realmente podía destruir a Rocky. Y esa sensación no nació únicamente por la actuación o el maquillaje, nació porque detrás del personaje había un hombre que llevaba años entrenando para golpear de verdad. Con el paso del tiempo, Hollywood comenzó a depender cada vez más de los efectos digitales, los cables y las cámaras rápidas para hacer que las peleas parecieran espectaculares. Dolph pertenecía a otra generación, una en la que la credibilidad dependía del actor, no de la computadora. Cada golpe debía venderse con técnica, potencia y coordinación. Por eso incluso hoy, cuando se habla de los actores de acción más peligrosos físicamente, su nombre sigue apareciendo junto al de figuras como Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins o Donnie Yen. Pero Dolph siempre tuvo algo que lo diferenciaba del resto, una fuerza absolutamente fuera de lo normal. Porque al final cualquiera puede parecer fuerte delante de una cámara, pero muy pocos pueden lanzar un golpe que convenza incluso a un campeón. Y esa es exactamente la razón por la que décadas después nadie golpea como Dolph Lundgren. Gracias por ver este video. Si te gustó, tenemos otro esperándote aquí abajito.